Bueno, buenas tardes a los que me faltó saludar y vamos a seguir con la parte de trigonometría que nos quedaba de la otra vez. A los efectos de seguir con el tema que vamos a ver hoy, que son algunas identidades y otras cositas, bueno, que vamos a repasar ahora. Les voy a dar un refresco sobre lo que vimos acerca de la representación gráfica del seno y coseno en el círculo trigonométrico, porque eso vamos a usar ahora para ver las identidades que nos faltaban. ¿Se acuerdan que nosotros en el círculo trigonométrico habíamos visto que dado un punto P cualquiera en el círculo trigonométrico, si ese punto P tenía coordenadas x, y, ¿sí? Quiere decir que esta distancia sería I, y trazando acá la hipotenusa, ¿no es cierto? Desde el punto O hasta el punto P, que sería el radio del círculo, como estamos en el círculo unitario, el radio valía 1, ¿se acuerdan? Entonces, esto que sería la hipotenusa de ese triangulito, valdría 1, y si este fuera un ángulo θ o alfa, cualquiera, ¿sí? Si este fuera el ángulo alfa, habíamos visto que la base de este triangulito, en este caso sería el valor de la x, ¿sí? Representaba el coseno del ángulo alfa. ¿Sí? Directamente voy a poner coseno del ángulo alfa. Y la altura, que era el i, era el seno del ángulo alfa. ¿Sí? Entonces, esta altura, la dibujada ahí con índice de puntos, sería lo que valdría el seno de alfa. ¿Sí? Bien. Y habíamos visto que la tangente se representaba en el círculo trigonométrico acá sobre esta recta, justamente que era tangente al círculo. ¿Sí? En el caso de un ángulo que estaba en el primer cuadrante, si continuábamos o proyectamos la hipotenusa hasta donde se corta con esa recta, la distancia desde este otro punto, le habíamos llamado M, creo. Este lo voy a poner P, y este de acá arriba, entonces, le vamos a llamar M. La distancia de M hasta N, o sea, hasta el eje X, hasta M, ¿sí? Esa distancia sería la tangente del ángulo alfa. Y eso era en el primer cuadrante, ¿sí? Cuando el ángulo alfa estaba en el primer cuadrante. Si el ángulo alfa pasaba, por ejemplo, al tercer cuadrante, ya que estamos, lo vamos a representar acá, y vamos a mirar con esto algunas de las identidades de las que le quería hablar. Cuando el ángulo alfa está en el tercer cuadrante, es decir, que si yo tomaría acá, por ejemplo, un ángulo, que si este sería 30, supongamos que el alfa vale 30, ¿sí? Este otro debería medir, ahí me pasé un poco, debería medir, fíjense cuánto. Más o menos para dibujarlo un poco a escala, digamos, para que veamos las identidades que les quiero mostrar. Bien, si este ángulo es alfa, este otro, que se forma acá entre el eje X y la continuación de esta recta, de la hipotenusa, este otro ángulo también sería el mismo alfa. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, si el ángulo alfa mide 30, este otro sería 180 más 30. ¿Sí? Bueno, conclusión que en el primer cuadrante, el ángulo alfa, para ese ángulo alfa, el coseno es la base de este triangulito y el seno era la altura de ese triangulito. ¿Sí? Y si yo me fuera al tercer cuadrante, decíamos, el punto P estaría por acá. Desde el punto P me voy hasta el eje X para determinar este triángulo, rectángulo, ¿sí? Y para este ángulo, que sería ahora el nuevo alfa, supongamos, el seno y el coseno quedaba representado también como la base y la altura de este triangulito. O sea, pongámosle alfa prima para diferenciarlo de este otro, pero este sería entonces, la base de este triángulo sería el coseno de alfa, del alfa prima, y esto que sería la altura,
sería el seno de ese nuevo ángulo alfa prima. ¿Sí? Bueno, entonces, estos ángulos, el alfa y el alfa prima, se llaman ángulos que difieren en 180. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hiciera la diferencia entre el alfa prima y el alfa, justamente la diferencia es de 180. ¿Sí? Vamos a poner entonces identidades. En este caso sería, como subtítulo, de ángulos que difieren en 180. ¿Sí? Difieren en 180. En lugar de alfa y alfa prima, para que se note más la diferencia, porque por ahí en la escritura, en la pizarra no se ve bien, le llamamos alfa a este chiquito, y a este otro que estaría en el tercer cuadrante, vamos a llamarle beta, si quieres. ¿Sí? Entonces tengo un ángulo alfa en el primer cuadrante, y un ángulo beta en el tercer cuadrante. De tal manera que la diferencia entre beta y alfa, por eso se dice que difieren en 180, ¿sí? Porque la diferencia beta, ¿sí? El ángulo beta menos el ángulo alfa, me da 180 grados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ángulos que difieren en 180 podría ser como dibujé acá. Si el ángulo alfa mide 30, ¿sí? ¿Cuánto debería medir el beta? Y la cuenta es fácil por lo que les decía hoy. Si esto de acá hasta acá tiene que ser el mismo alfa, y la mitad de la circunferencia tendría un ángulo llano de 180, o sea, desde el eje X hasta el semieje X negativo tendría un ángulo de 180. Si a eso le sumo la misma medida de alfa, que sería, pongámosle acá 30, por poner un ejemplo, entonces quiere decir que el beta debería medir 210 grados. Es decir, sería la medida del ángulo alfa más 180. ¿Se entiende? Y eso sería, entonces, en este caso, 210. Perdón, este sería el beta. Entonces, un ejemplo sería un ángulo de 30 con un ángulo de 210. ¿Sí? Podría tomar un ángulo de 40 con uno de 220, lo mismo. ¿Sí? De tal manera que si ustedes hacen la diferencia, como les decía, beta menos alfa, me tiene que dar 180. ¿Sí? Me tiene que dar 180 grados. Por eso se llaman ángulos que difieren en 180. ¿Sí? Y entonces, ¿a qué apuntamos ahora? Nosotros queremos conocer las identidades, o sea, cuánto vale el seno y el coseno de este ángulo beta, a partir de conocer cuánto vale el seno y el coseno del alfa. ¿Sí? Es decir, si yo tendría, por ejemplo, como dato el seno y el coseno, después vamos a ver que la tangente también, o en realidad las 6 funciones trigonométricas. Conociendo seno y coseno del ángulo que va a estar siempre en el primer cuadrante, que es el alfa, en este caso quiero conocer cuánto vale el seno y el coseno, y también vamos a ver la tangente, del ángulo que difiere en 180 con respecto al alfa. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, un ángulo de 30 con un ángulo de 210. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense que, ¿qué va a pasar acá? Si ustedes conocen dónde se representa el seno y el coseno en cada cuadrante, automáticamente van a poder relacionar y saber cuánto vale el seno y el coseno de este ángulo beta, conociendo el seno y el coseno del alfa. Por ejemplo, yo veo acá que el seno, cuando digo beta, ¿sí? en el apunte, ustedes lo van a encontrar, que al beta lo despejan acá, este alfa que está restando lo puedo pasar sumando al otro lado, y me quedaría que el beta va a ser 180 más alfa.
Entonces, yo quiero conocer el seno y el coseno de este ángulo de 180 más alfa, ¿sí? O si quieren poner beta, como quieran, 180 más alfa. Yo para que les quede lo mismo como está en el apunte, ¿sí? Este sería el seno o el coseno, vamos a ver, del ángulo beta, como decíamos, que es el que está en el tercer cuadrante. Como ven, seguramente se van a dar cuenta que hay una relación entre esta medida, que es el coseno del beta, con respecto a esta otra medida del seno o el coseno del ángulo alfa que está en el primer cuadrante. De hecho, ¿qué podría decir de esta medida, desde acá hasta acá, que es la base de este triangulito, con respecto a esta medida desde acá hasta acá, la base de este otro triangulito? ¿Cómo son esas medidas? ¿Qué me dicen ustedes? Esta con respecto a esta, ¿cómo son? Bueno, ahí yo... Iguales. Sí, ¿escuché algo? ¿Qué me decían? ¿Tienen que ser iguales? Tiene que ser iguales, exactamente. El coseno del ángulo alfa que está en el primer cuadrante, que es la base de ese triangulito, como este triangulito es equivalente a este otro, entonces el coseno de este ángulo va a ser igual al coseno de este otro. O sea, el coseno del alfa y el coseno del beta tienen que ser iguales las medidas, pero, como vemos, en el primer cuadrante el coseno sería positivo, porque estaría en el primer cuadrante. ¿Sí? Digamos, la medida esta va a ser positiva porque estoy considerando un valor desde el 0 hacia la derecha. Dijimos que en ese caso era positivo el coseno. Pero en este otro caso el coseno es negativo acá, ¿sí? El de beta. Entonces puedo decir que el coseno de 180 menos alfa es igual al coseno del alfa, pero con el signo cambiado. Y eso lo escribo así. A ver, lo voy a poner bien para que se vea el signo. Al menos el coseno del alfa, ¿sí? Con eso estamos diciendo que el coseno del alfa y el coseno de este, que sería el beta, tienen la misma medida, y al poner este menos, estamos diciendo que tienen en realidad el signo contrario, ¿sí? Cuando este sea negativo, esto va a ser positivo, y al revés, cuando esto sea positivo, esto va a ser negativo, ¿sí? Es decir, estamos diciendo, tienen la misma medida, pero con el signo contrario, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el seno. Fíjense que el seno es la altura de este triangulito, y en el primer cuadrante es positivo, pero acá en el tercer cuadrante esta medida o este seno del beta sería acá, sería negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy del eje X para abajo, ¿sí? Entonces lo mismo, el seno de 180 más alfa coincide con el seno del alfa, pero con un signo cambiado, es decir, que por eso le pongo un signo menos adelante, ¿sí? Entonces, si yo conocería cuánto vale el seno y el coseno de este ángulo alfa, puedo conocer cuánto vale el seno y el coseno de este otro ángulo, que estaría en el tercer cuadrante y que sería el que difiere de 180 con respecto al alfa, ¿sí? Y como ya vimos acá en el dibujo también, y habíamos dicho antes, la tangente se representa en esta recta y tanto en el primer cuadrante como en el tercero tienen el mismo signo. De hecho, si a esta la medida la proyecto para allá, la tangente de este ángulo alfa va a ser la misma, porque esta medida también es el valor de la tangente de este ángulo beta, ¿sí? O sea, cuando este ángulo beta está en el tercer cuadrante, la tangente de ese ángulo, ¿cómo la dibujábamos? ¿Se acuerdan que proyectábamos esta línea hasta allá, hasta el primer cuadrante, donde se corta con esa recta tangente? Y justamente lo que quedaba acá, desde M hasta N, eso también era la medida de la tangente de este ángulo en el tercer cuadrante, ¿sí? O sea, cuando el ángulo está en el primer cuadrante o en el tercero, siempre la tangente se dibujaba acá arriba, y me daba positiva. ¿Por qué? Porque decíamos que cuando el seno es positivo y el coseno es positivo, más por más
me va a dar también más, es decir, la tangente me daba positivo, ¿se entiende? Y acá lo mismo, cuando este es negativo y este también negativo, menos por menos me da más. Por eso la tangente se dibuja tanto en el primer cuadrante como en el tercero, se dibuja acá arriba, ¿sí? Quiere decir que la tangente del ángulo alfa en realidad coincide también con la tangente del ángulo beta, ¿sí? Es decir, que puedo poner acá que la tangente del ángulo de 180 más alfa, en este caso coincide con la misma medida y también con el mismo signo. Es igual a la tangente del alfa, ¿sí? Bueno, y estas son las identidades de ángulos que difieren en 180, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas otras. Hay identidades de ángulos complementarios, suplementarios, ángulos que difieren en 90, ángulos opuestos. No las vamos a ver todas porque es siempre lo mismo, pero ¿cómo se obtienen? Se obtienen a partir del círculo trigonométrico y saber ubicar en cada cuadrante el seno, el coseno y la tangente, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora los ángulos suplementarios, por ejemplo, ¿sí? Ya que los mencionamos. Bien, voy a borrar esta. Recuerden que conociendo el seno, el coseno y la tangente, ustedes pueden llegar también a encontrar el valor de la secante, de la cosecante y de la cotangente, ¿sí? Así que con conocer estas tres, las otras tres son estas mismas pero al revés, o sea que también podrían estar encontrando la secante, la cosecante y la cotangente, ¿sí? Bien, identidades, entonces el título siempre es identidades, pero vamos a ver ahora de ángulos suplementarios. Identidades, entonces, de ángulos suplementarios. ¿Cuándo dos ángulos eran suplementarios? Cuando entre ellos suman 180, ¿sí? Suplementarios quería decir que suman 180 grados entre los dos. O dos ángulos son suplementarios cuando suman 180, ¿sí? Es decir, lo que sé es que el alfa más el beta me tiene que dar 180 grados, ¿sí? Puse 18. 180 grados. Bien. Y el beta, si lo despejan acá, el beta entonces va a ser 180 menos el alfa, ¿sí? Entonces, para poder representar ángulos que sean suplementarios, recuerden que nosotros siempre vamos a dibujar el alfa en el primer cuadrante, ¿sí? Entonces, imaginemos que estoy con el círculo trigonométrico, como siempre, y tengo un ángulo alfa. Traten de no dibujarlo a la mitad, porque justo a la mitad son casos particulares, ¿sí? Esta semirrecta que estoy trazando ahí, traten que sea un ángulo de aproximadamente 20 grados, 30 grados, que no esté a 45 grados, digamos, que sea 20 o 30 grados, ¿sí? Para que puedan visualizar más fácil las cuentas, ¿sí? Si el ángulo, entonces, como decía, el ángulo alfa siempre lo dibujo ahí en el primer cuadrante, ¿sí? Más o menos de 20 grados, o 30. Y entonces, como siempre, sabemos dibujar el triangulito de referencia, decíamos que se llama, y sabíamos que la base era el coseno y que la altura es el seno, ¿sí? Ahora, a partir de yo quiero encontrar las identidades del ángulo de 180 menos alfa, que sería el suplementario, ¿sí? Si el ángulo alfa mide, por ejemplo, 20 o 30, si quieren ponerle, pongámosle 30. Si el ángulo alfa mide 30, ¿cuánto debe medir el suplementario? Díganme ustedes. 150. 150. ¿Por qué? Porque entre los dos tendrían que sumar 180, acuérdense. Entonces, si por ejemplo, mediría 30,
el suplementario sería un ángulo de 150 grados. Y entonces, ¿en qué cuadrante lo voy a dibujar? Les pregunto. En el segundo. En el segundo. Entonces, y exactamente, bueno, un ángulo que va a quedar acá, en realidad, si ustedes lo dibujan bien a escala, debería quedar a la misma altura de este otro, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si este mide, por ejemplo, decimos que este mide 30, imaginemos, ¿sí? Me tienen que faltar también 30 para llegar a los 180, ¿se dan cuenta? O sea, este otro sería de 150, por ejemplo, y este que me falta, lo que me faltan serían también 30 para llegar a dar la media vuelta, ¿se entiende? Es decir, que este triangulito que me queda en el segundo cuadrante, que llamamos triángulo de referencia, va a ser este, ¿sí? Cuya base va a ser esta, supongamos, y cuya altura va a ser esta. ¿Sí? A lo que voy es que tiene que quedar a la misma altura que este otro. Y eso ya les va a estar diciendo, voy a borrar el 30, el 150 y el 30, ¿sí? Le voy a poner con letras como habíamos puesto acá. A uno le voy a llamar alfa, y a este otro es el ángulo beta. Y ustedes saben que el beta en realidad vale 180 menos el alfa, ¿sí? Pensando en el ejemplo, sería que el alfa vale 30 y que el beta vale 150. ¿Estamos? Bueno, y entonces lo que yo quiero averiguar es cuánto vale el seno de 180 menos alfa, o cuánto vale el coseno de 180 menos alfa, y también cuánto vale la tangente de 180 menos alfa. Bien. Todo a partir del alfa. O sea, este seno, coseno y tangente tiene que tener alguna relación con el seno y coseno y tangente del mismo ángulo alfa. ¿Sí? Bueno, ustedes me dirán, el seno de 180 menos alfa es este, la altura de este triángulo que está en el segundo cuadrante. ¿Se dan cuenta? ¿Y a qué relación tiene con el del alfa? ¿Qué me dicen ustedes? ¿A qué será igual este? Al seno, pero en negativo. Al seno del alfa. Pensemos a ver si va a ser negativo o no. Porque fíjense, el seno es esta altura. Como estoy Claro, en porque está el eje de la Y. Claro, es el valor de la Y. Que acá sería positivo, ¿no? Siempre en el primer cuadrante el seno y el coseno es positivo. Y en este cuadrante, esta distancia, si voy para arriba, también es positivo. ¿Se dan cuenta? El seno, entonces, va a valer igual que el seno del alfa. ¿Sí? Ahora, el coseno, que para este ángulo alfa era la base, dijimos, este sería el coseno, y que para este triangulito del segundo cuadrante, el coseno también lo dibujaba acá, ahí sí, ¿se dan cuenta? Porque este coseno tendría un valor positivo, y este otro, en cambio, como estoy del 0 hacia la izquierda, va a ser negativo. Entonces, acá sí voy a decir que el coseno de 180 menos alfa va a coincidir, pero con el, o sea, va a coincidir con el coseno del alfa, o sea, tiene la misma medida, pero cambiado de signo. Entonces es igual al menos el coseno del alfa. ¿Sí? Y si yo dibujo la tangente, vuelvo a dibujar acá la recta tangente, bien. Ahí. Y para el ángulo alfa, recuerden que esta medida de acá era la tangente. Esta es la tangente del ángulo alfa. Pero cuando el ángulo, en caso del beta, que está en el segundo cuadrante, como uno es positivo y el otro es negativo, fíjense que el coseno es negativo, pero el seno es positivo. Perdón, acá yo puse coseno de alfa y es coseno de beta este otro, ¿no? Y acá lo mismo, esta altura representaría el seno del beta. ¿Sí?
Bueno, lo que voy es que este tiene signo negativo y este tiene signo positivo, dijimos, porque voy para arriba. Más por menos me daría menos. Como la tangente, ¿se acuerdan que era seno sobre coseno? Dijimos que cuando tienen distintos signos, me va a dar más por menos, menos. O sea, me va a dar negativo. Quiere decir que entonces se tiene que dibujar del eje X para abajo, en este caso la tangente. O sea, voy a tener que proyectar esta hipotenusa hasta donde se corte acá con esta recta, con esta recta tangente, ¿sí? Y entonces debería coincidir que esta medida, bueno, si hubiera hecho bien a escala, ¿no es cierto? Que sería la tangente del ángulo beta. La tangente del ángulo beta tiene que tener la misma medida que la tangente del alfa, pero uno es positivo y otro es negativo. O sea, esta es positiva y acá esta otra, como voy para abajo, es negativa. Entonces, tangente 180 menos alfa es igual a menos la tangente del alfa. ¿Ah? Bueno, y ahí tengo las identidades para ángulos suplementarios, ¿sí? Vamos a ver ahora uno más, que serían, por ejemplo, los ángulos complementarios, que también se usan bastante. Voy a borrar acá. Y voy a hacer un nuevo dibujito. Eso en el fondo es lo que estábamos usando cuando resolvíamos ecuaciones. ¿Se acuerdan que ecuaciones trigonométricas me refiero? Encontrábamos el valor de un ángulo alfa y después tenemos que encontrar los otros valores de las funciones trigonométricas que tienen el mismo valor, ¿sí? Nada más que están en los otros cuadrantes. En el fondo lo que estábamos usando es esto mismo, ¿sí? Conociendo el valor del ángulo en el primer cuadrante, podemos saber el valor del seno, el coseno, la tangente en el segundo, en el tercero o en el cuarto cuadrante. Y así encontrar los otros ángulos equivalentes que le llamábamos, que eran también soluciones de las ecuaciones que resolvíamos, ¿sí? Bueno, ángulos, dijimos suplementarios recién, ahora vamos a ver complementarios. Complementarios. Bueno, dos ángulos son complementarios cuando suman 90 grados. ¿Sí? Entonces, acá en este caso tiene que darse que alfa más beta me dé 90. O dicho de otra manera, si ahí despejan el beta, sería 90 menos el alfa. ¿Sí? Y entonces, para dibujarlo en el círculo trigonométrico, siempre pensamos con un ejemplo para ver dónde ubicarlo, más o menos, ¿sí? Entonces, como hacemos siempre, si al ángulo alfa le pongo, por ejemplo, 30 grados, más o menos como siempre lo dibujamos ahí, si este mediría 30, ¿cuánto mediría el complementario? 60. 60. O sea que en realidad quedaría ubicado acá mismo, en este mismo cuadrante, en el primer cuadrante. O sea, este ángulo lo voy a hacer un poquito más chiquito, más de 20 grados, por ejemplo, para que se vea mejor la relación. Así. Uno así, que pongámosle que sea de 20, entonces el otro tendrá que ser de 70. O sea que está acá por acá. Si este es el ángulo alfa, ¿sí? Que puede ser de 20, como dijimos, marco el triangulito como siempre, el rectángulo, para ubicar el seno y el coseno. Entonces, si este es de 20, este tendría que ser de 70. ¿Sí? Y marco también el triángulo de referencia de este. ¿Sí? Que le vamos a llamar, desde acá hasta acá, ese sería el ángulo beta. ¿Sí? Este chiquito es el ángulo alfa y este otro más grande sería el ángulo beta. A ver, no se alcanza a ver ahí. Bien, ahí está. Bueno, entonces ahora yo quiero conocer cuánto vale el seno
de 90 menos alfa o el coseno de 90 menos alfa y también con la tangente de 90 menos alfa. Bueno, fíjense que acá sonamos, porque yo no puedo decir que esta medida, que es el seno del alfa, coincide con la misma medida del seno del otro ángulo beta. En este caso, no se ve que esta medida fuera igual a esta. Sin embargo, lo que sí se puede ver es que esta medida, que acá sería en realidad la altura, digamos, de este ángulo en el primer cuadrante, en realidad coincidiría ¿con quién? Con la base de este otro triángulo chiquito. Chiquito, digo yo, que tiene el ángulo beta, digamos. ¿Se dan cuenta? Fíjense, esta medida va a coincidir con esta, porque este triángulo en realidad es como si a este triángulo lo rotáramos y me va a dar este otro, en realidad. ¿Sí? Entonces, la altura de este coincide con la base de este otro. ¿Sí? Y entonces me dirán ustedes, el seno del 90 menos alfa, aquí será igual. Perdón, ahí estoy señalando una cosa y estoy diciendo otra, ¿no? El que vamos a sacar es este. ¿Y este quién es? Este que estoy pintando acá abajo es el coseno de 90 menos alfa. ¿Se entiende? Sería el coseno del beta. ¿Sí? Entonces, Entonces, la base, coseno de beta es igual a seno de alfa. ahí está. Coseno de beta sería igual al seno del alfa. ¿Sí? Entonces, el coseno de 90 menos alfa es igual al seno del alfa. ¿Tienen signo cambiado o tienen el mismo signo? ¿Qué me dicen? ¿El mismo? El mismo. El Tienen el signo, mismo. en el primer cuadrante, los dos, tanto el seno como el coseno son positivos, entonces tienen el mismo signo. ¿Sí? Bueno, así como se verifica que el coseno es igual al seno, también se verifica que el seno de 90 menos alfa, que sería la altura de este triángulo, va a coincidir, lo voy a pintar así, esta, que sería la altura, va a coincidir con la base de este otro. ¿Entiende? Es decir, que el seno de este ángulo beta, que sería el de 90 menos alfa, va a coincidir, pero con el coseno del alfa. ¿Sí? Se dice que las funciones de un ángulo coinciden con las cofunciones del complementario. Vuelvo a repetir. Las funciones trigonométricas de un ángulo coinciden con las cofunciones del complementario. ¿Qué son las cofunciones? El seno coincide con el coseno, al revés, el coseno coincide con el seno del otro, y la tangente va a coincidir con la cotangente. Si no se dan cuenta o no se acuerdan de eso, pueden decir, bueno, tangente de 90 menos alfa, la tangente habíamos dicho que era seno sobre el coseno. Es decir, que tangente de 90 menos alfa sería el seno, podría ponerlo así, de 90 menos alfa, sobre el coseno de 90 menos alfa. ¿Sí? Tangente de 90 menos alfa, tangente dijimos que era seno sobre coseno. Entonces, tangente de 90 menos alfa, puedo decir que seno de 90 menos alfa menos coseno de 90 menos alfa. Y ya vimos que el seno de 90 menos alfa, por lo que habíamos dispuesto acá arriba, el seno de 90 menos alfa era igual al coseno de alfa. Entonces acá puedo poner coseno de alfa. Y abajo, coseno de 90 menos alfa es el seno de alfa. ¿Sí? O sea, estoy tratando de pasar de 90 menos alfa al alfa. ¿Sí? ¿Se entiende? Y como acá me quedó coseno sobre seno, me quedó como la tangente, pero al revés.
Es decir, que esto sería la cotangente, como decíamos, del ángulo alfa, ¿sí? Para los ángulos complementarios se da eso, que las funciones trigonométricas de un ángulo son iguales a las cofunciones del complementario, ¿sí? Entonces, el seno es igual al coseno, el coseno es igual al seno, y la tangente es igual a la cotangente, ¿sí? Y lo mismo con las otras tres, que no las escribimos, pero sería lo mismo para la secante, cosecante y cotangente. Bueno, así se van a manejar el círculo trigonométrico para las restantes identidades que les quedan a ustedes, las de ángulos opuestos y ángulos que difieren en 90. Les quedan esos dos solamente, después los pueden mirar ahí en el apunte, ¿sí? Bien. Vamos a continuar. Nosotros habíamos visto algunas, cuando arrancamos con la trigonometría, habíamos visto algunas situaciones problemáticas cuando quedaban triángulos rectángulos. Hasta ahora nos manejamos siempre con triángulos rectángulos para plantear el seno, el coseno o la tangente. Pero hay muchas otras situaciones, muchos otros problemas. Habíamos dicho que el planteo, o cuando lo plantean, se interpreta con un triángulo que no es rectángulo, puede ser un triángulo cualquiera. Un triángulo decimos oblicuángulo, ¿sí? O también decimos triángulos acutángulos, porque todos los ángulos son, o mejor dicho, no hay ángulos rectos, ¿sí? No son triángulos rectángulos, sino que son triángulos oblicuángulos, decimos, ¿sí? Entonces, en esas situaciones problemáticas no me sirve la trigonometría que habíamos planteado hasta ahora con Sor-Cartova, ¿se acuerdan? Sor-Cartova me servía, o Sor-Cartova, como le quieren llamar, me servía para resolver triángulos rectángulos, ¿sí? Entonces, en otras situaciones, cuando no hay triángulos rectángulos, se utilizan un par de teoremitas que son el teorema del seno y el teorema del coseno, ¿sí? Entonces, el teorema del seno me dice que en todo triángulo las longitudes de los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. En todo triángulo, incluso también vale para los triángulos rectángulos, nada más que en ese sería un caso particular y ahí puedo usar Sor-Cartova si se quiere, más fácil. Pero esto me sirve para toda clase de triángulos, ¿sí? Entonces me dice que en todo triángulo las longitudes de los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos, ¿sí? Bien, entonces, si yo tengo un triángulo, vamos a dibujarlo así, un triángulo acotángulo podría ser así, ¿sí? Y entonces, si le ponemos a los lados, le vamos a llamar A, B y C normalmente, o la letra que ustedes quieran, pero para acordarse, por ahí acordarse de las formulitas del teorema del seno y del coseno, conviene dibujarlos así y ponerle las letras de esta manera. Si a este le pongo A, B y C, al ángulo que está opuesto al lado A, al ángulo opuesto le voy a poner A minúscula. Al ángulo que estaría opuesto del B, le voy a poner B minúscula, a este ángulo. Y el que está opuesto al C, le voy a poner C minúscula, ¿sí?
ABC y ABC también a los ángulos, ¿sí? Pero teniendo esa precaución de llamarle al opuesto con la misma letra, ¿sí? Y entonces lo que me dice este teorema es que se verifica de que, ¿qué quiere decir esto? De que las longitudes de los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Eso quiere decir que se verifica que si yo hago la razón entre, por ejemplo, A y el seno de A, o sea, si yo hago A dividido el seno de A, esa razón tiene que ser la misma que si hago B dividido el seno de B, y también tendrá que ser igual a si hago C sobre el seno del ángulo C, ¿sí? Esto quiere decir que sean proporcionales, es decir, que si yo tomo esta con esta es una proporción, que B sobre el seno de B es igual a C sobre el seno de C. O también podría tomar estas dos primeras, esta con esta, ¿sí? Esta con esta es una otra proporción, ¿entiende? Que A sobre el seno de A sea igual a B sobre el seno de B, esa es otra proporción. Pero en realidad se verifica para los tres lados, ¿sí? Y entonces el teorema dice lo que les dije recién ahí, ¿sí? Bueno, entonces, acuérdense lo que dice el teorema del seno, lo que dice el teorema del coseno, porque por ahí en el parcial y también en los finales les preguntamos justamente eso, saber enunciar, cuando dice enunciar, es decir, ¿qué dice el teorema del seno? ¿Qué dice el teorema del coseno? Enunciar, ¿sí? Y demostrar, en algunos casos le hemos pedido, cuando era presencial, ahora no lo estamos tomando en los finales, pero sí se lo podemos plantear que lo demuestren en un final, por ejemplo, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo se demostraría, cómo llegamos a esta fórmula, de alguna manera usando lo que sabemos, ¿no? Bien. Cuando les pide enunciar que dice el teorema del seno, por ejemplo, nos hemos encontrado en muchos casos que escriben solamente esto. A sobre el seno de A es igual B sobre el seno de B y es igual C sobre el seno de C. Eso si no hacen un dibujito y aclaran quién es A, quién es B, quién es C, no tiene ningún sentido, ¿sí? O sea, cuando yo pido enunciar, pido que escriban qué es lo que dice el teorema, que me dibujan un triangulito, que me pongan las letras y que pongan que representa esa fórmula, lo que dice el teorema. O las letras que le pusieron al triángulo, ¿sí? Pónganle la letra que quieran, pero planteen y también enuncien lo que dice el teorema, ¿sí? No es solamente poner la formulita y listo, ¿sí? Bueno, eso es lo que dice el teorema del seno, ¿sí? Y para probarlo, vamos a ver la demostración. Voy a borrar esto porque para poder dibujar un triangulito que se interprete más fácil lo que vamos a ver, ¿sí? Cuando hice un triángulo yo lo dibujé de esta forma, pero el triángulo puede ser de cualquier clase, ¿sí? Bien, para la demostración entonces, ustedes esto lo tienen todo en el apunte, así que después lo pueden mirar ahí. Un triángulo cualquiera, ¿sí? Y de nuevo, le voy a poner A, B, C. Lo que voy a hacer ahora es trazar, a ver si lo voy a hacer un poquito más cortito acá y más así. Voy a trazar la altura correspondiente al lado C, sería la que dibujé acá, ¿sí? ¿Cómo se traza la altura? Si yo digo la altura correspondiente al lado C, tengo que trazar una recta que sea perpendicular al lado C y que pase por el vértice opuesto, ¿sí? Entonces la altura correspondiente al lado C le voy a llamar H y con una C chiquitita ahí, H sub C, ¿sí? Quiere decir que es la altura correspondiente al lado C. Entonces vuelvo a repetir, tiene que ser perpendicular al lado C
y pasar por el vértice opuesto al lado C. ¿Sí? Entonces ahí yo puedo ver que me quedaron como dos triangulitos. ¿Sí? Recuerden que el ángulo este, que es el opuesto al B, es el B chiquitita, podría decir. Este ángulo sería el B. Y este que es opuesto al A, sería el A. ¿Sí? O sea, este sería el ángulo A, y este sería el ángulo B. Entonces yo puedo ver ahí que, ¿a qué sería igual si yo miro este triangulito que me queda del lado izquierdo? Ese triángulo es rectángulo, ahí sí puedo ver que este ángulo de acá, si yo tracé la altura, como le decía, que tiene que ser perpendicular, entonces este ángulo es recto, ¿sí? Este que dibujé acá. Y entonces puedo usar lo que habíamos visto Socató, es decir, que el seno, voy a plantear, del ángulo B, ¿a qué será igual? Habíamos dicho que el seno era opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el seno del ángulo B va a ser opuesto, sería la altura HC, H sub C, sobre la hipotenusa para este triangulito más grande, es el A. ¿Sí? Sobre A. Bueno, si ahí despejan H sub C, les queda, ¿a qué sería igual? A, pasando la que está dividiendo al otro lado, les queda A por el seno de B. ¿Sí? A por el seno de B. ¿Se alcanza a ver en la pantalla? A ver, no veo. Sí, se alcanza a ver. Bien, de la misma manera, ahora voy a plantear a qué es igual el seno de, mirando ahora este otro triangulito, ¿sí? Más chiquito, que está del lado de la derecha, el seno de A. Y de nuevo, el seno sería opuesto sobre hipotenusa. O sea, el opuesto vuelve a ser HC, la altura H sub C, por ejemplo. Sobre la hipotenusa, que acá, ¿quién es la hipotenusa? Es B. ¿Sí? Y entonces de ahí, si despejan H de nuevo, H sub C, ¿a qué va a ser igual? El B que está dividiendo pasaría al otro lado multiplicando, les queda que P por el seno de A. B por el seno de A. Como la altura HC es la misma, significa que esto tiene que ser igual a esto, ¿sí? Porque H sub C es la misma altura, H, ¿sí? La altura de ese triángulo. En definitiva, esto, A por el seno de B, tendrá que ser igual a B por el seno de A. Bueno, y de ahí si pasan este seno de B, están multiplicando, lo pasan para el otro lado, y este seno de A, está multiplicando con el B, lo paso para el primer lado, me queda una de esas proporciones que habíamos visto hoy, ¿sí? Es decir, que me queda A, y este seno de A pasaría acá abajo dividiendo. Y del otro lado me quedaría el B, y este seno de B que está multiplicando lo podría pasar dividiendo al otro lado, ¿sí? Bueno, ahí sale una de esas proporciones considerando la altura correspondiente al lado C, ¿sí? De la misma manera se puede dibujar otro, o con ese mismo triangulito, digamos, que lo voy a hacer así de nuevo, y van a trazar de nuevo, nada más que ahora van a trazar, por ejemplo, la altura correspondiente a otro lado, al lado A o al lado B si quieren. Acá, si este era B, este sigue siendo A y este sigue siendo C. Esta altura que dibujé acá tendría que ser una recta que sea perpendicular al lado B y pase por el ángulo opuesto, ¿sí? Y entonces, bueno, de nuevo, a esto le van a poner H sub B, en este caso, ¿sí? H sub B, la altura correspondiente al lado B, ¿sí?
Y ahí de nuevo voy a ver que este triangulito que queda acá es rectángulo y este que queda acá arriba también es rectángulo, ¿sí? Tendría acá el ángulo recto, ¿sí? Y entonces, para este triangulito, yo podría calcular el seno, por ejemplo, de A, este sería el ángulo A, y este de acá arriba, que sería el ángulo C, también plantear a qué es igual el seno de A y el seno de C. Como hicimos acá arriba, con el A y con el B, ¿sí? Ahora voy a tomar el A y el C. Entonces puedo decir, bueno, el seno del ángulo A, acá hay que tener cuidado porque este triangulito como está dado vuelta, ¿sí? Ahora el C es la hipotenusa, ¿sí? Y el que está opuesto es H, ¿sí? Entonces, seno de este ángulo A va a ser opuesto, que es H sub B le pusimos, opuesto sobre hipotenusa, que es C. Pero también el seno del ángulo C que está allá arriba va a ser opuesto, que sería la misma altura que trae ahí, H sub B, dividido la hipotenusa de este otro triángulo que es A. ¿Sí? Bueno, y se hace lo mismo que hicimos hoy, es decir, de acá despejo la altura, HB en este caso, va a ser igual a C por el seno de A. Y si acá despejan H de nuevo también lo mismo, H de B va a ser igual a A por el seno de C. Y de nuevo diremos lo mismo que allá arriba, como HB, la altura es la misma en ese triángulo, resulta que de ahí pueden plantear, de estas dos condiciones, pueden plantear que C por el seno de A va a ser igual a por el seno de C. Lo escribo acá abajo a ver si puedo. C por el seno de A tiene que ser igual a A por el seno de C. Y bueno, y ahí también, pasando el seno de C, dividiendo para el otro lado, y pasando el seno de A, dividiendo para el otro lado, les queda la otra proporción que faltaría acá. Es decir que, bueno, lo vamos a hacer. Lo hago acá arriba, ¿sí? Lo tienen en el apunte, así que después lo siguen de ahí, lo miran, pueden mirar el video de nuevo y así lo tratan de entender bien. Dijimos, de estas dos condiciones, entonces, de estas dos condiciones, esto que llegué a escribir acá abajo, ¿sí? Que lo voy a volver a escribir para que sea mejor acá arriba. C por el seno de A me quedó igual a por el seno de C. De ahí, el C lo dejo, el C mayúscula, y el seno del ángulo C pasa a estar multiplicando, pasa dividiendo. Y del otro lado tengo el A sobre el seno de A. ¿Mm? Bueno, y entonces, a esta primera proporción que habíamos encontrado, si le llaman 1, y a esta otra proporción le puedo llamar 2, ¿y qué me queda? Este A seno de A me aparece también acá, A seno de A. Entonces, si A seno de A es igual al C seno de C, pero también A sobre el seno de A es igual a B con el seno de B, resulta que, entonces puedo decir que de 1 y 2, si esto es igual a esto y a su vez esto es igual al B sobre el seno de B, entonces por transitividad se cumplen las tres relaciones, ¿se dan cuenta? Es decir, se cumple lo que dice el teorema del seno, que A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B y es igual a C sobre el seno de C. ¿Qué es lo que decía el teorema del seno? ¿Sí? Bien. Bueno, eso era lo que decía el teorema del seno y
el otro que habíamos dicho que íbamos a ver es el teorema del coseno. Bueno, teorema del coseno que dice lo mismo, como empezaba diciendo el otro, en todo triángulo acá entonces no necesita que sea un triángulo rectángulo, porque dice en todo triángulo. Empieza diciendo algo parecido a lo que dice Pitágoras. ¿Se acuerdan que decía Pitágoras que el cuadrado de un lado, o en realidad el cuadrado de la hipotenusa, era igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados? ¿Se acuerdan? Para simplificar, para escribir menos, cuando yo digo un cuadrado de un lado, me refiero al cuadrado de la longitud de ese lado. ¿Sí? ¿Se entiende? Me refiero a la medida. Cuando yo digo longitud, estamos hablando de lo que mide el lado. ¿Se entiende? Para no escribir tanto y que quede más comprensible lo que dice el teorema, cuando yo digo el cuadrado de un lado, me refiero al cuadrado de la longitud del lado. ¿Se entiende? Pero yo acabo de decir, en todo triángulo, el cuadrado de un lado, ahí recuerden que sería el cuadrado de la longitud de un lado, ¿sí? Es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos hasta ahí es casi parecido a lo que dice Pitágoras, nada más que Pitágoras decía el cuadrado de la hipotenusa era igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, nada más que acá en el coseno se le agrega lo siguiente, menos el doble producto de ellos por el ángulo comprendido. Es decir, ¿qué significa esto? Bueno, de nuevo, si dibujo un triángulo, que le pongo A y C, ¿sí? Y al opuesto de A le llamo A, como hicimos ahora. Al opuesto de B le pongo B, y al opuesto de C le pongo C. ¿Qué me diría el teorema del coseno? Expresándolo ahora con símbolos. Vamos a ver. Acá es el cuadrado de un lado. Bueno, el cuadrado de un lado, yo puedo decir el A al cuadrado, o el B al cuadrado, o el C al cuadrado. ¿Sí? Vamos a empezar con el A al cuadrado. Entonces, ¿qué me diría? El cuadrado de un lado. A al cuadrado. ¿A qué es igual? Dice. Es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Es decir, ¿a qué es igual el A al cuadrado? Al B al cuadrado más C al cuadrado. Y después, ¿qué dice? Menos el doble producto de ellos. Entonces sería acá menos el doble producto, o sea, 2 por ellos, ¿quién sería? El B y el C en este caso. B por C, por el coseno, me faltó poner, acá puse mal, por el ángulo comprendido puse yo, y es por el coseno del ángulo. No se puede multiplicar por un ángulo, salvo que el ángulo esté en radianes, pero ahí debería haber dicho doble producto de ellos por el coseno del ángulo comprendido. ¿Sí? Por el coseno del ángulo comprendido. Entonces, menos, como le estábamos poniendo, el doble producto de ellos, del B por C,
por el coseno de... ¿Cuál es el ángulo comprendido entre el B y el C? El ángulo comprendido entre el B y el C es el que llamamos A. Entonces acá sería el coseno de A. Para que lo recuerden, si acá empiezan con A al cuadrado, acá empiezan con A al cuadrado, acá les va a quedar el coseno de A. Siempre y cuando le hayan llamado A al opuesto, ¿no es cierto? Formando el triángulo como les había dicho al principio. Si acá, en lugar de empezar con el cuadrado de A, empiezo, como les decía, con B al cuadrado, entonces B al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? A la suma de los cuadrados de los otros dos. ¿Cuáles son los otros dos? A y C. O sea, A al cuadrado más C al cuadrado, menos el doble producto de A por C, y de nuevo por el coseno, pero ahora ¿cuál es el ángulo comprendido entre el A y el C? Entre el A y el C está el B. Entonces acá voy a poner B. Y lo que les decía, si acá empecé con B al cuadrado, me queda coseno de B. Y por último, cuando empiece con C al cuadrado, que va a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2 por A por B, por el coseno de C. Tiene que quedar. Eso es lo que dice entonces el teorema del coseno. ¿Sí? Vamos a ver esto con algún ejemplito del práctico que tienen ahí. Teorema del seno o coseno llevado a un problema de la práctica. Veamos, por ejemplo, si encontramos algún problemita de los que haya que usar estos teoremitas, ¿sí? Bueno, por ejemplo, estoy viendo el 10, que ya tienen el dibujito hecho ustedes ahí. Un avión vuela a 700 metros de altura, es observado simultáneamente por dos... A ver si alcanzo a ver. Por dos individuos, A y B, ¿sí? Separados entre sí por 300 metros. El ángulo de elevación de A, en que A observa, es 13 grados. Bueno, tienen el dibujito, no sé si ustedes lo están viendo ahí. Se los voy a copiar acá. Es así, acá dice cuánto mide este ángulo. 90, 13, 45, 300. Este es de 13, esto es de 700. Y después tenemos otro observador que está por acá. Y este es el B. Y este es el A. Este ángulo les dice que es de 45, aunque no está muy dibujado muy a escala. ¿Y qué otra información tengo ahí? 13, 90, 45. Bien. Entonces, para este triángulo yo sé que este es recto, ¿sí? Esto mide 13 grados. Acá está el observador A y el observador B, ¿sí? Y les pide que calculen, a ver qué me dice que calculen, como se muestra, allá la distancia de A y de A y B al avión. O sea, el avión estaba por acá arriba. Ahí es raro el avión. Bueno, pero entonces la distancia desde A hasta el avión sería, esta vamos a llamarle X si quieren, y desde B hasta el avión le vamos a llamar H. Bueno, entonces ahí estoy viendo que para este primer triángulo yo puedo usar la trigonometría clásica porque este ángulo es de 90 grados. Entonces tengo este triangulito que es de 90 y tengo este ángulo que vale 13 grados y tengo estos 700 que sería el opuesto y quiero hallar X que vendría a ser la hipotenusa de este triangulito, ¿sí?
Entonces ahí puedo plantear que el seno de 13 grados tendrá que ser igual a opuesto sobre hipotenusa, o sea, 700 dividido x, ¿sí? Opuesto y x sería la hipotenusa, ¿sí? Y ahí puedo despejar x, que va a ser entonces igual a 700 dividido el seno de 13 grados. Bueno, y ahí ya tendría x, que era la distancia desde A hasta el avión, una de las que me pedía. ¿Cuánto me da esa cuenta? Y lo hacen 700 dividido seno 13. Eso me da 3111,78. Supongo que esto eran metros, ¿sí? Estaba todo medido en metros. Bien, me falta poner algo que era de 300, que es esta distancia de acá abajo. 300 metros era entre el observador A y B, ¿sí? Bueno, tengo ahí el valor de X, ¿sí? Ahora voy a mirar este otro triángulo que tengo del otro lado, ¿sí? Imagínense que esto no lo tengo, y miremos el triángulo de lados 300, X y H, ¿sí? El X lo conozco, el 300 lo conozco, es decir, conozco este lado, conozco el otro lado, conozco el ángulo comprendido entre 300 y X, lo conozco, que es 45, y quiero averiguar el opuesto. Justamente entonces puedo usar lo que me dice el teorema del coseno. ¿Se acuerdan? Porque yo acá, ¿qué quiero averiguar? Quiero averiguar el lado H. Y tengo como dato esto que mide 300 y este que mide X, ya lo conocemos. Entonces también tengo el ángulo comprendido, ¿sí? Entonces puedo usar el teorema del coseno, ¿sí? ¿Qué me diría el teorema del coseno con estas letras que tengo acá? Que h al cuadrado, estoy mirando, vuelvo a repetir, el triángulo este del lado de la derecha, cuyos lados, uno mide 300, el otro mide X y el otro mide H, ¿sí? Entonces, según lo que vimos del teorema del coseno, la medida de h al cuadrado tiene que ser igual a ¿qué? A la suma de los otros dos al cuadrado, que acá sería el x al cuadrado más el de 300 al cuadrado, menos el doble producto de ellos, o sea, de x por 300, por el coseno del ángulo comprendido, que acá es 45. ¿Ya? Bueno, como x ya lo teníamos, entonces simplemente h al cuadrado, reemplazo el x por este valor, 3111,78, entonces, al cuadrado, más 300 al cuadrado, menos, bueno, toda esta cuenta, 2 por 3111,78, por los 300, por coseno de 45. Esto es h al cuadrado, que si hacemos toda esa cuenta, a ver cuánto nos da. 3111,78 al cuadrado, más 300 al cuadrado. Después, menos 2 por 3111,78 por 300 por coseno de 45. Todo eso, la calculadora me dice que es esto, 845.2958, 325. 1, 2, 3 y 1, 2, 3. 8.452.958,325. Bueno, y h entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de ese número
Y si yo le saco la raíz de ese número, me da 2907,39. 397, bueno, para poner más exacto. Entonces la distancia desde hasta el avión es esto, 2900 y pico, y la distancia desde A hasta el avión era esta otra de 3111,78. ¿Sí? Bueno, ahí tienen un claro uso del teorema del coseno combinado con lo que habíamos visto antes de la trigonometría común, seno, coseno y tangente, relacionado a las dos cosas. ¿Sí? Bien, quiero darles lo de los gráficos de funciones trigonométricas, que sería lo que nos está faltando para que puedan terminar el práctico, este práctico. ¿Sí? Entonces, bueno, borro acá y pongamos como título gráficas de funciones trigonométricas. Bueno, me quedo simple y corto para el título. Gráfica de funciones trigonométricas. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué hablamos de las funciones trigonométricas? Todavía no habíamos definido la función seno de x, coseno de x. ¿Por qué decimos que es una función? Recuerden la definición de función, que para cada valor del primer conjunto le tiene que asociar un único elemento del segundo conjunto. ¿Sí? Entonces, en el caso de la función seno y coseno, para cada valor de x, yo le puedo asociar un único valor del seno de x o del coseno de x. Entonces puedo definimos la función y igual al seno de x, donde x es un ángulo que va a estar medido en radianes. ¿Sí? Para cualquier ángulo x en radianes. Es decir, que el dominio de esta función, si me dice para cualquier ángulo x, quiere decir que ese x puede tomar cualquier valor, que sea un número real en realidad, porque los radianes, si yo digo 2,5, estoy hablando de radianes, ¿sí? 2,5, 3 medios, 1/4, 5 tercios, 7,28, son números reales que en definitiva este x puede tomar cualquier valor que sea un número real. ¿Sí? El dominio entonces de la función trigonométrica de esta seno será el conjunto de los números reales. Y la imagen de esta función, vamos a ver que es el intervalo menos 1, 1. Eso lo pueden inferir si ustedes recuerdan que estamos en el círculo trigonométrico y que en cada cuadrante, o sea, para cada valor del ángulo, yo puedo dibujar el seno y el coseno acá dentro del círculo trigonométrico, tanto el seno como el coseno son medidas que estarían quedando, digamos, adentro del círculo trigonométrico. Recuerden que esta distancia era 1 desde acá hasta acá. Y esa distancia era la hipotenusa del triangulito. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo sumo, este valor de la altura de este triangulito o la base de este triangulito, a lo sumo puede llegar a valer 1 cuando esté, por ejemplo, acá en 90, ¿sí? Para un ángulo de 90, esta altura va a ir aumentando, hasta que en ese momento va a llegar a valer lo que vale el radio de la circunferencia, que el trigonométrico es 1. ¿Sí? Profe, la cámara que apunta al pizarrón está en negro. A ver qué pasó ahí.
Sí, espérenme un segundito. Profe, que empezó la gráfica ahí no pude ver nada. Ah, bueno, a ver, ahí esperen que voy a tener que entrar de vuelta. Ahí vamos. Bueno, a ver si ahí se ve. ¿Se ve ahora? Sí, profe. Bueno, les decía que entonces para cualquier valor de x, que va a ser la medida del ángulo en radianes, el seno de x, digamos, el valor ese de x puede ser cualquier número real, ¿sí? Y la imagen les decía que como siempre dibujamos el seno y coseno dentro del círculo trigonométrico, a lo sumo la altura de este triangulito puede llegar para un ángulo de 90, cuando este ángulo vaya aumentando, 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 a esta altura del triangulito también va a ir aumentando. Tengan en cuenta esta altura que representa, por ejemplo, el seno, va a ir aumentando hasta en algún momento llegar al 1. O si tomo un ángulo de 270, decía acá abajo, esta medida sería la medida del seno, valdría -1. O sea, el seno o el coseno, acá estamos para la función seno, pero para el coseno también va a ser lo mismo. La imagen, a lo sumo, puede variar entre -1 y 1. Profe, se fue de vuelta el video y el audio. Profe, no se escucha el audio. No se escucha, profe. Profe. No, tienen silenciado ese teléfono, está hablando al aire. Algún día se irá a dar cuenta. Profe, está hablando al aire. No se escucha. ¿Alguno tiene, tipo, alguna forma de comunicarse con él fuera de Zoom? No. Aguarden un segundito que tenía el celular desconectado de la electricidad y se me descargó la batería. Ahí lo vuelvo a conectar para que se vea la pizarra. Aguarden un segundito. Bueno. Ok. Bien, les decía que hace algunos días habíamos visto, ¿se acuerdan? Los valores del seno y coseno y tangente para los ángulos característicos, como hacerlo de 30 grados, 45, 90, 60. ¿Sí? Y entonces, si ustedes recuerdan esa tabla o calculan con la calculadora, haciendo una tablita de valores, para 45, que es pi sobre 4, para 90 grados, que sería equivalente a pi dividido 2, y así siguiendo. Esto sería 0, 1 cuarto, 2 cuartos, para 3 cuartos de pi. Después tendríamos para 270 grados, que sería
3 medios de pi. Bien, en fin. Calculan los valores de la función trigonométrica del seno, digamos. Por ejemplo, seno de 0, lo calculan si quieren con la calculadora, el seno de 0 le da 0. Seno de 45, si calculan con la calculadora, seno de 45, o si ponen la calculadora en modo radianes, sería pi sobre pi dividido 4, ¿sí? Y calculan ese valor, el seno de ese valor, les va a dar algo así como 0,7. Después para 90, el seno de 90 vale 1. Bueno, y así siguiendo, podrán darse cuenta cómo es la gráfica del seno, que tiene un formato así, de esta manera. Hacia así, y algo así. Acá yo dibujé para una vuelta. Cuando yo digo una vuelta me refiero dentro del círculo trigonométrico. Una vuelta sería un ángulo entre 0 y 360 grados. ¿Sí? Entonces, estos 360 grados sería cuando dio la vuelta entera, eso sería 2pi. A la mitad sería este punto, ahí tendríamos pi. Si tomo la mitad de la mitad sería pi sobre 2, o un medio de pi. ¿Sí? Ese valor. El de 45, que yo dije que valía más o menos 0,7, estaría acá. La mitad de la mitad sería este punto, y acá sería 0,7 para pi sobre 4, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, después podrán comprobar acá en 3 medios de pi, que es 270 grados, les vuelve a dar acá menos 1, por ejemplo. Y si sacaríamos, bueno, menos 1 estaría por acá abajo, ¿no es cierto? En pi sobre 2, que es 90, me da 1, sería el valor este que marqué acá arriba. O sea, como les decía, el valor más grande que puede llegar a tomar la función es en 1, y el valor más chico menos 1. O sea, la imagen varía en esta franja, entre 1 y menos 1. ¿Sí? Bien, así puedo determinar la gráfica de la función seno. Ustedes también ahí en el aula virtual tienen un aplicativo que les permite graficar la función seno, coseno, y la función seno, coseno cuando está corrida, que es lo que vamos a ver también ahora. Bien, y entonces la función seno de x tendría una forma así. Por supuesto que estas funciones, como se denominan funciones periódicas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo volvería a darle valores a x por ahí más grande que 2pi, valores mayores a 2pi o valores menores que 0, porque también el ángulo, en este caso, puede ser, como es un número real, dijimos, puede ser un número negativo. ¿Sí? Recuerden que los ángulos también se miden en el sentido de las agujas del reloj, en ese caso sería un ángulo negativo. ¿Sí? Entonces, estas funciones, como les decía, son periódicas. Los valores que obtuvieron acá en esta tabla se empiezan a repetir, ¿sí? Y entonces la gráfica del seno, yo la podría continuar de esta manera, vuelve a ser así. O sea, continúan las ondas para un lado y para el otro también. ¿Sí? Para este lado ocurre lo mismo. Si yo continúo esta onda, va a volver a ser así, y acá va a volver a ser así, etc. ¿Sí? Esa es la gráfica de la función seno de x. ¿Sí? Bien. Siempre tengan presente la gráfica del seno y la gráfica del coseno, porque a partir de esas dos, después vamos a ver cómo se pueden dibujar estas mismas, pero corridas, las funciones desplazadas. ¿Sí? ¿Cómo sería la gráfica del coseno? Bueno, de la misma manera, ustedes pueden hacer una tabla de valores, que ahí en el aplicativo que tienen con GeoGebra hecho en el aula virtual pueden dibujarla y pueden ver los valores, que ahí también tienen una tablita de valores hecha, la pueden copiar de ahí si quieren. Lo único que ahí en el aula virtual, quizás en la tabla esa que tienen ahí, en lugar de decir pi, les va a decir 3,14. ¿Sí? En lugar de decir 2pi, dirá 6,28. O sea, está el valor expresado en decimales, no está como pi o 2pi o pi sobre 2. Normalmente en las gráficas de las funciones trigonométricas usamos así, múltiplos de pi. ¿Sí? Pero también pueden encontrarlo si ustedes las dibujan, en lugar de
poner pi, quieren poner una escala 1, 2, 3, 4, 5, es lo mismo. Toman una unidad de 1 o toman una unidad de a pi, y la gráfica les va a dar de la misma manera, ¿sí? Bueno, la función coseno de x se define también de la misma manera, o sea, es una función trigonométrica. Decimos que es periódica porque los valores se vuelven a repetir. Decimos que es una función periódica y cuyo periodo es más, podemos decir cuánto vale el periodo, o sea, cada cuánto se repiten esos valores. El periodo de esta función, tanto la del seno como la del coseno, el periodo es 2pi. De la función seno o coseno. Y se define también, porque se define como, o hablamos de una función coseno, porque como decíamos, para cada valor de x yo puedo obtener el coseno de x, que es la imagen, y entonces para cada valor de x le hago corresponder un único valor, que es el coseno, en este caso, de ese ángulo, ¿sí? Y entonces defino así la función coseno. La gráfica de una función coseno, si ustedes la grafican, tiene esta forma. La otra arrancaba acá en el 0, ¿se acuerdan? La del seno, porque el seno de 0 vale 0. En cambio, el coseno de 0 vale 1. Entonces la gráfica del coseno arranca acá en 1. Y empieza a ser también ondas similares a las del seno, pero la única diferencia es que si yo la grafico en un periodo es esto, esta distancia, digamos, ¿sí? Esta distancia de 2pi, en donde la gráfica completa, completa una vuelta, es decir, que a partir de valores más grandes que 2pi, los valores se empiezan a repetir, digamos, ¿sí? Acá vuelve a llegar acá arriba a la altura que tenía acá en 1, ¿sí? Acá estaría entonces el 2pi, a la mitad tendría el pi, entonces estaría por acá. La mitad de la mitad sería este punto, que sería el pi sobre 2. Pi sobre 2, recuerden que es 90, y el coseno de 90, si ustedes miran en esa tabla que habíamos hecho con los valores característicos, de los ángulos característicos, el coseno de 90 les daba 0. ¿Sí? El coseno de pi, que es 180, les va a dar menos 1. Ahí tengo este valor de acá, que va a ir a parar al menos 1. ¿Sí? Y entonces, también la imagen está entre menos 1 y 1. ¿Sí? Ahí tengo la gráfica del coseno, y al igual que el seno, el dominio son todos los reales, la imagen es entre menos 1 y 1, y el periodo, tanto de la función seno como coseno, es de 2pi. ¿Sí? Después intervienen otras cosas en cuanto a la gráfica de la función seno o coseno. La gráfica más general, podríamos decir, del seno o coseno, ustedes por ahí en el apunte, para observar algo que dice algo así como esto: A coseno de B por X más C. ¿Sí? Ahí intervienen estos que serían los parámetros de la función seno o coseno, lo mismo. Este A se denomina amplitud. Este B se denomina la frecuencia angular. O ángulo de fase, también le dicen algunos, ángulo de fase. Y este C, porque esto sería así, el B por X estaría dentro del coseno, y el C sería el desplazamiento. Desplazamiento en este caso, ¿sí? Entonces, a ver, en realidad falta una letra que tienen en el práctico, en el ejercicio 11, fíjense, tienen una C, otra letra C, que en realidad es así, perdón. Bx más C más D, más otra letra D. ¿Sí? Así, Bx más C más D. Así. Bien. Entonces,
vamos a ver cómo sería una función cuando empiezan a aparecer todas estas letras, digamos, todas estas, en realidad estas constantes, A, B, C y D, esas constantes A, B, C, D, pertenecen a los números reales, ¿sí? O sea, son números reales. ¿Qué indica la amplitud? ¿Qué indica la frecuencia angular? Ahora lo vamos a ir viendo, ¿sí? Con algún ejemplo. Supongamos que tengo que graficar, por ejemplo, la función y igual a 2 por el seno de 3x. En este caso, este 2 es la amplitud. En este caso, amplitud sería A igual a 2. De las letras esas que aparecían ahí en la fórmula general, el A era la amplitud, ¿sí? Es el número que esté multiplicando acá adelante, ¿sí? a toda la función, ¿sí? Este 3 se denomina la frecuencia angular, dijimos. ¿Qué me indica la amplitud? Ahora vamos a ver en la gráfica. Recuerden que habíamos dicho que tanto la función seno o coseno variaban entre 1 y menos 1. O sea, la imagen está entre 1 y menos 1. Si a toda la función la multiplico por 2, lo que va a pasar es que los valores de la función entonces van a variar. Por ejemplo, cuando esto me dé 1, multiplicado por 2 me va a dar 2. O cuando el seno me dé menos 1, al multiplicarlo por 2 me va a dar menos 2. Entonces lo que va a pasar es que la imagen va a variar entre 2 y menos 2. ¿Sí? Entonces lo que hace la amplitud, en definitiva, es que yo siempre tengo que tener presente lo que les dije hoy, la gráfica del seno, que era así, ¿se acuerdan? Esta era la del seno de x, y la gráfica del coseno, que arrancaba acá arriba en 1, y hacía así, con esta forma más o menos. Esta era la gráfica del coseno de x, ¿sí? Tengan presente estas dos, porque ahora van a ver, para graficar, por ejemplo, esta, 2 por el seno de 3x. La forma de la función va a ser la misma que la del seno. Lo que va a variar es la amplitud, es decir que si esta variaba entre 1 y menos 1, acá abajo menos 1, esta va a ser lo mismo, pero variando entre 2 y menos 2. O sea que va a ser un poco más arriba, podría decir, ¿sí? Entonces, por ahora supongamos que no tenga este 3, ¿sí? Voy a graficar 2 por el seno de x solito. Sería, la función sería con la misma forma del seno, pero podría decir que acá arriba va a llegar hasta 2 y acá abajo va a llegar hasta menos 2. Eso sería con la amplitud, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué me indica este 3 que aparece acá, que es la frecuencia angular. Bueno, ese 3 lo que me dice es que va a dar 3 vueltas al llegar a 2pi. A ver cómo se entiende eso. Cuando la función seno de x, ¿se acuerdan que dijimos hoy? Cuando la función seno de x completaba una vuelta, ahí tenía el 2pi, ¿sí? Ahora, al tener una frecuencia angular que es 3, lo que va a pasar es que va a dar 3 vueltas, y cuando haya completado las 3 vueltas, ahí voy a poner el 2pi. Entonces, la gráfica, esta sería una vuelta, y voy a tener que seguir otra vuelta más. Traten de hacer las ondas medias parecidas. Voy a tener que borrar acá. Hasta ahí hice 2 vueltas, ¿no? Esta sería una, acá. Acá estaría la otra, 2. Y me faltaría una más, 3. Cuando completé 1, 2, 3 vueltas, ahí en ese punto estaría ubicado el 2pi.
Y a partir de ahí puedo armar la escala que voy a tomar sobre el eje X. ¿Sí? No se pongan a hacer una tabla de valores, porque con estas funciones, como son periódicas y hacen, digamos, que los valores se repiten en un pequeño intervalo, se van a volver locos marcando puntitos por ahí, porque estas funciones dan quizás 2 o 3 vueltas en un espacio chiquitito, me refiero, ¿se dan cuenta? Entonces no traten de graficarla con tablas de valores porque no van a poder. La idea sería entonces esta: tener en cuenta qué me indica la amplitud, qué me indica en principio la frecuencia, por ahora. Y vuelvo a repetir, entonces, este 3 me dice que va a dar 3 vueltas, y recién ahí cuando complete la tercera pongo 2pi. Y a partir de ahí puedo construir la escala en el eje X, como les decía, y este es el eje X. Y ahí donde dio la tercera vuelta es 2pi, quiere decir que cuando dio la primera vuelta, sería toda esta distancia dividido en 3 partes. Este primer puntito donde dio la primera vuelta sería el 2pi dividido en 3 partes, digamos. ¿Saben? ¿Se dan cuenta? 2pi dividido 3. Y ese justamente es fíjense que ahí en el apunte ustedes tienen el periodo, es 2pi dividido b, dividido la frecuencia. ¿Sí? Con eso puedo encontrar el periodo para esta función, cuando tiene un numerito acá, ¿sí? Porque hoy hemos dicho el periodo de la función seno-coseno era 2pi, pero ahora seno-coseno multiplicado con un numerito acá adelante, que es la frecuencia, el periodo P de esta función va a ser 2pi dividido este numerito. ¿Sí? Ese es el periodo, 2pi dividido ese numerito. En general sería, el periodo es 2pi dividido el b. ¿Sí? El número que haya acá. ¿Sí? ¿Y eso qué me indica el periodo? El periodo me indica dónde completó la primera vuelta. ¿Sí? Entonces, para encontrar este punto, puedo encontrar el periodo, que es, como les vuelvo a repetir, 2pi dividido la frecuencia angular sería, dividido el b. ¿Sí? 2pi dividido la frecuencia angular. Bien, entonces, con la idea esta de amplitud y frecuencia angular, ustedes pueden graficar casi todas estas funciones trigonométricas que tienen ahí en el práctico. ¿Sí? Vamos a suponer ahora, vamos a graficar alguna del coseno, pero la idea sería lo mismo. Primero tener en cuenta la amplitud, que me va a decir entre cuánto y cuánto varían estas ondas. O sea, el máximo valor acá llegaría hasta 2 y el mínimo hasta -2. Eso me lo da la amplitud, ¿sí? Que por otro lado me va a definir la imagen de la función entre cuánto y cuánto varía. O sea, en este caso la imagen varía entre -2 y 2. La frecuencia angular me dice cuántas vueltas va a dar la función al llegar a 2pi. Si acá la frecuencia angular es 3, entonces quiere decir que va a dar 3 vueltas cuando haya llegado a 2pi. Y ahí pongo entonces el 2pi. Y después, el periodo, que es otro punto interesante, que les va a permitir encontrar el punto en donde dio una vuelta, la primera vuelta. Ya, ¿sí? Como les decía, la gráfica, esta gráfica la puedo continuar si quiero para el otro lado. ¿Sí? Y la puedo seguir, después del 2pi se vuelve a repetir. ¿Sí? Pero con que hagamos esta primera parte, digamos, no alcanzaría cuando les pide graficar. Vamos a poner como ejemplo alguna del coseno. Supóngase que tienen que graficar ahora y igual pongamos 1,5 por el coseno de 1/2 de x. Bueno, acá diría la frecuencia angular, sería esto. Frecuencia angular sería el numerito que está acá dentro del coseno multiplicando la x, y en este caso vale 1/2. ¿Qué me indica eso? Que va a dar 1/2, ¿qué es? Tenemos que decir media vuelta
media vuelta al llegar a 2pi. Eso es lo que me indicaría la frecuencia angular. Y este 1,5, que es la amplitud, A le llamamos igual a 1,5, me dice que varía entre menos 1,5 y 1,5. Entonces, ¿cómo sería la gráfica? Más o menos. Recuerde siempre cómo era la gráfica del coseno. A ver, vuelvo a arrancar. La del coseno era la que arrancaba acá en 1 y empieza bajando, hace así, vuelve a subir y llega de vuelta a completar la vuelta entera, habíamos dicho, en 2pi. ¿Sí? Bueno, ahora la gráfica esta, 1,5 por el coseno de un medio de x, va a tener la misma forma, nada más que va a cambiar la escala de acá abajo. ¿Sí? Entonces, yo voy a graficar esto mismo, pero ¿qué me estaría diciendo? A ver, supónganse, la gráfica va a tener entonces esta forma, más o menos así. La gráfica va a ser la misma, prácticamente, pero ¿qué cambia? Que me dice que da media vuelta al llegar a 2pi. Entonces, ¿qué quiere decir? Media vuelta es si esta es la vuelta entera, y esta es la vuelta entera de la función coseno de x, ¿no? Esta que quiero graficar ahora, que es coseno de un medio de x, este un medio me está indicando que va a dar media vuelta al llegar a 2pi. Entonces, acá sería media vuelta en la mitad. Entonces, la media vuelta, cuando complete ahí la media vuelta, ahí voy a poner 2pi. Obviamente entonces que va a completar la vuelta entera en este otro punto, sería 4pi. Si quiero tomar la escala en el eje X, ¿entiende? Y si tomo la mitad de la mitad, voy a encontrar este punto, si quiero, donde corta el eje X la función, porque por ahí les pide puntos de intersección con el eje X, por ejemplo, que si yo este punto, si acá es 2pi, este punto será pi. ¿Sí? Bueno, si entonces este es pi, 2pi, este otro será 3pi, este será 4pi, y ahí tengo la gráfica de coseno de un medio de x, me faltaría este 1,5 que me está indicando que la amplitud es 1,5, quiere decir que la imagen de la función estaría entre 1,5, sería el punto más alto, y este punto de acá abajo sería menos 1,5. ¿Se entiende? A estas gráficas después se le suma alguna otra cosita, como puede ser el desplazamiento. Por ejemplo, en el apartado B ustedes tienen que... en realidad ustedes, perdón, estaba mirando en el 11. Supónganse que tienen que graficar esta misma, pero más 2, parecido al apartado B del 11 que tienen ahí en la práctica. Ejercicio 11, apartado B, quiero decir. Supongan que tienen que graficar esta más 2, ¿sí? 1,5 coseno de un medio de x, pero más 2 todavía. Ese 2, cuando a una función trigonométrica le sumo o le resto, ese concepto era lo mismo que habíamos visto con cualquier función. Cuando a toda la función le sumo, la función se va a correr hacia arriba. Si le resto un número, la función se va a desplazar hacia abajo. ¿Sí? Cuando le sumo o le resto a toda la función, me refiero a que esto sería así, ¿no es cierto? Al 1, ¿sí? ¿Alguien pregunta algo? Me pareció que había escuchado algo que alguien que habló. Bueno, les decía que a todo esto le sumo 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con la gráfica? Bueno, todos los puntos de la gráfica se correrían 2 para arriba. O sea que si esta llegaría acá al 1,5 y le sumo todavía 2,
me va a ir a parar a 3,5. ¿Sí? 1,5, bueno. Lo voy a hacer tomando... Voy a borrar este y lo voy a hacer de vuelta porque me queda muy arriba, se me va a mezclar todo acá. Lo voy a hacer de vuelta. O vamos a hacer otra gráfica distinta de esta para que sea más fácil. ¿Sí? Otra gráfica aparte. Supongamos que quiero graficar una de esas funciones que están corridas hacia arriba o hacia abajo. Vamos a empezar con una fácil que podría ser si tuviera que graficar, por ejemplo, la del coseno, pero más 1. ¿Sí? Al coseno de x le quiero sumar 1. Entonces, lo que les decía, la gráfica del coseno la voy a hacer acá con línea de puntos, sería esta. Que completaría una vuelta acá al llegar a los 2 pi. Y el punto más alto estaría acá en 1, el punto más bajo estaría acá en el menos 1. ¿Sí? Esta si fuera el coseno de x. Si a esa función le sumo 1, ¿cómo va a ser la gráfica? Bueno, esta gráfica sería la misma forma, pero toda corrida 1 hacia arriba. ¿Sí? Este punto va a ir a parar entonces, pongamos acá al 2, este punto va a ir a parar al 2. Acá, donde cortaba el eje X, estaría a la altura del 0, va a ir a parar al 1. Es decir, como si el eje X ahora lo correría acá, a donde está el 1, a la altura del 1. Es como que el eje X ahora lo traslado también 1 para arriba. Y en ese nuevo eje X grafico la función coseno, es decir, que así, este punto va a ir 1 para arriba, vendría así, ¿sí? Este que estaba acá en menos 1 va a ir a parar acá al 0, ¿sí? Entonces la forma va a ser así. Este que estaba en el 0 va a ir al 1, va a ir acá. ¿Se dan cuenta? Y por último, este que en 2pi valía 1, esta otra a sumarle 1 va a ir a parar al 2, acá arriba al 2. Y entonces, bueno, esta sería la que está dibujada con línea entera, digamos, sería la del coseno de x más 1. ¿Está bien? Eso cuando le sumo 1, o si le resto sería lo mismo, nada más que va a ir hacia abajo. ¿Sí? Se desplaza la función hacia arriba o hacia abajo. Puede ocurrir que en lugar de sumarle o restarle 1 a toda la función, le sume o le reste a la x. ¿Sí? Este 1 es un desplazamiento vertical. Como ya vimos acá, se corre la función hacia arriba o hacia abajo. En este caso 1 hacia arriba. ¿Sí? Estoy grabando, ¿no? Sí. Y vamos a ver ahora si tuviera un desplazamiento horizontal. ¿Cómo sería? Cuando le sume o le reste a la x sería horizontal. Si pongamos que quiero graficar y igual al seno de x menos pi sobre 2. ¿Ven que la diferencia en sumar o restarle a la x o sumar o restarle a toda la función? Acá esto queda entre paréntesis como argumento del seno. ¿Sí? En cambio el más 1 que hoy había agregado le sumaba o le restaba a toda la función. ¿Sí? Esto queda encerrado acá entre paréntesis, o sea, dentro del seno. Le sumo o le resto en este caso a la x. ¿Sí? Entonces, esto produce un corrimiento de la función horizontal, hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuando le resto, en este caso le resto pi sobre 2, desplaza a la derecha. Pi sobre 2 unidades. O sea, siempre parto de la gráfica del seno o del coseno. Acá quiero graficar seno, entonces
pienso cómo era la gráfica del seno, sería que tenía esta forma así. ¿Sí? Acá estaba pi, acá, perdón, acá cuando di toda la vuelta era 2pi, y a la mitad estaría pi. Y pi sobre 2 era acá, donde esta función valía 1, era pi sobre 2. Tengo que ubicar el pi sobre 2 porque acá el desplazamiento justamente es pi sobre 2 corrida hacia la derecha. Entonces, esta gráfica se va a desplazar hacia la derecha en pi sobre 2, acá me quedó medio, me parece que me quedó medio grande esta curva. La va a desplazar, dije, pi sobre 2 lugares hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, así como imaginamos como si el eje X se correría una unidad para arriba porque la gráfica se desplazó hacia arriba, esta se va a desplazar hacia la derecha. Es como que si al eje Y lo ubicaría acá en el pi sobre 2, y en este nuevo eje Y, a partir de ahí, dibujo la función seno de X, digamos, ¿está bien? Sin desplazar. Es decir, que la nueva función, este punto que estaba en el 0, se desplaza a el pi sobre 2. ¿Se entiende? Donde la función valía 1, va a valer 1, pero corrido pi sobre 2 lugares hacia la derecha, sería entonces a la altura del pi, acá. ¿Sí? Este punto, que serían 3 medios de pi, donde la función valía menos 1, se va a correr ahora pi sobre 2 lugares hacia la derecha. O sea, toda la gráfica se corre hacia la derecha pi sobre 2 lugares. O sea, la nueva gráfica sería, bueno, algo así, así y así. Si esta terminaba acá de dar la vuelta en 2pi, el 2pi sería donde termina la línea punteada, ¿no es cierto? Acá estaría el 2pi. La nueva función esta que estoy graficando, que está desplazada pi sobre 2 lugares hacia la derecha, será, en todo caso, ese punto donde terminaría sería 2pi más pi sobre 2. ¿Y eso cómo sacaría la cuenta? Bueno, 2pi más pi sobre 2 me da 2 por 2, 4, más 1, 5 medios de pi. Si quiero ubicar este puntito acá, este serían 5 medios de pi. ¿Sí? Entonces, a ver, para redondear, es la misma gráfica del seno o del coseno, pero ahora corrida esta cantidad de lugar, en este caso pi sobre 2, corrida hacia la derecha. O sea, todos los puntos de la gráfica, ustedes los tendrían que trasladar hacia la derecha esa cantidad de unidades, pi sobre 2 unidades. Recuerden que pi sobre 2 unidades es esta distancia, ¿sí? La que tomaron acá como donde estaba el pi sobre 2, esta distancia. Entonces, este punto se traslada pi sobre 2 para acá. Este punto se traslada pi sobre 2 para allá. Y así con todos los puntos de la gráfica. Por supuesto, esta, después si la quiero continuar para ver dónde corta el eje Y, bueno, seguiría para acá, ¿no es cierto? Seguiría así. Profe, disculpe, ¿podría explicar otra vez cómo hizo la cuenta de 2pi más pi sobre 2 igual a 5 medios pi? No lo entendí. Sí, es como, imaginen que el pi que se repite, lo sacaría en factor común, ¿sí? Y me quedaría entonces pi, factor común, de el 2 que tengo acá, más un medio que tendría acá. Entonces, si yo hago 2 más un medio, eso me da 5 medios, ¿sí? Entonces me queda pi por 5 medios, justamente. Pi por 5 medios o 5 medios pi, es lo mismo, ¿entiendes? Es como que sumo este numerito con en realidad este que sería un medio, ¿sí? Con este. Sumando este 2 con este 1 medio, me queda 2 más 1 medio de pi, fracción de pi, ¿sí?
Así se encontraría este valor, 5 medios. ¿Sí? Si tuviera que hacer, qué sé yo, 1 medio de pi más 3 pi, supongamos la cuenta, ¿qué tendría que sumar ahí? El 1 medio con el 3. Esto sería 1 medio más 3 pi. En este caso me daría 2 por 3, 6. 2 por 3, 6, más el 1, 7, 7 medios. 7 medios de pi. ¿Se entiende? ¿Se entendió? No sé qué me había preguntado. ¿Se entendió? Sí, gracias. Bien. Bueno, aquí tienen, con esto más o menos tendrían que poder terminar el práctico. Cualquier cosa nos van preguntando ahí en el foro, ¿sí? Van preguntando, ya los tutores les van a responder enseguida. No sé si tienen algo para preguntarme, alguna otra cosita. Bueno, si no, estaríamos profe. dejando acá por hoy. Bien. Bueno, nos vemos la semana que viene entonces, el lunes. Buen fin de semana. Chaucito. Listo, chao, gracias. Chao, profe, Chao, gracias. hasta luego. Gracias, profe, Chao. igualmente. Chao. Luego, profe, cuídese. Nos vemos, profe, cuídese. Igualmente.